La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos ustedes a Sinergia. En esta ocasión, Carlos Alberto Navarrete, me encuentro supliendo al director de esta casa editorial, Raimundo Cárdenas Vargas, pues tuvo asuntos impostergables. En esta ocasión, repito, vamos a contar con la presencia de la licenciada Raquel Velasco Macías, comisionada presidenta de la CEAIP, a quien agradecemos mucho su presencia. Gracias. Y también contamos con el co-conductor de Sinergia, que es amigo y también aquí editorialista de la Jornada Zacatecas, Marco Antonio Torres Inguanzo. Muchas gracias, Marco. Y bien, pues empezamos sin más preámbulo para hablar sobre la transparencia y la necesidad de combatir la corrupción, uno de los males que más lastiman a México y al mundo. Transparencia Internacional, aquí tenía algunos datos que ya platicábamos fuera del aire. Comenta que el índice de percepción de la corrupción 2014 para México ubica al país en el 113º lugar de 175 países. Un lugar nada bueno. 103 de 175 en el índice de percepción de la corrupción en México 2014. Entonces empezamos justo con este punto, la transparencia como una herramienta para combatir la corrupción, sí o no, y actualmente si es que tenemos estos mecanismos, estas herramientas necesarias para combatirla. ¿Por qué es necesario combatir la corrupción? Porque pues es la corrupción generador de otros males también gravísimos. Y nuestro país está en una crisis, nuestros políticos, nuestras instituciones, los partidos políticos, falta de credibilidad, la gente no confía en las instituciones, la gente tiene un resentimiento natural, más a raíz de los graves escándalos de corrupción que de los que nos damos cuenta, porque obviamente que hay otros, que también otras personas han sido corruptas, pero cuando se desata un escándalo mayúsculo, entonces la gente pues empieza a ver y hay un muy fundado resentimiento social. Ahora, la corrupción obviamente que puede ser atacada de muchas maneras, basta que haya voluntad, basta que las instituciones funcionen, basta que las leyes se apliquen. Ya sabemos que pues esto tiene un origen multifactorial, ¿verdad? Hablamos de un problema educativo, hablamos de un problema de falta de respeto a la ley y sobre todo la impunidad, ¿verdad? La impunidad, que es lo que más propicia la corrupción. ¿Por qué? Pues porque el corrupto no pasa nada, no le pasa nada, no lo sancionan o no lo sancionan como debe ser en atención a la gravedad de su falta. Y entonces es un problema gravísimo que tenemos en México. No quiere decir que no haya corrupción en otros países, yo creo en mayor o menor medida hay corrupción en todos, pero en México sí está alcanzando unos niveles exagerados. ¿Qué representa, Marco, para México la corrupción, para Zacatecas? Pues la corrupción ahorita mismo ya es un problema macroeconómico. En este país ya la manera, un obstáculo brutal para poder desarrollar la economía de México es la corrupción. El Banco Mundial dice que el 9% del Producto Interno Bruto de este país, que equivale a 1.5 billones de pesos al año, ¿verdad?, que es mucho más de lo que se destina a educación, que es de los presupuestos más grandes, están en los círculos de la corrupción. Transparencia Mexicana, en puro soborno, calcula 32,000 millones de pesos al año, ¿no? Pero no solo es el tema de la fuga de recursos que hay ahí, sino la fractura institucional de la corrupción que impide que las políticas públicas fluyan y puedan tener éxito, que cumplan sus metas, ¿verdad? O sea, que el problema no solamente es la fuga de recursos, que de por sí es un problema ya macroeconómico, sino que la corrupción construye fracturas institucionales que hacen que las políticas públicas sean absolutamente ineficaces,
entonces estamos ante un problema de permanencia de pobreza y desigualdad que también vienen en mucho justamente de la corrupción. Sí, esta fractura institucional está inducida también, ¿no? Está muy, muy inducida. Y algo que me gustaría tocar y que ahorita podríamos compartir, la comisionada decía que a la ciudadanía le toca mucho pues estos temas de corrupción, pero yo pienso que a veces ya no tanto, ya no les toca tanto. Digo, en un país que no fuera México, yo creo que ya no sería nuestro secretario de Hacienda Luis Videgaray, ni tampoco Enrique Peña Nieto, probablemente sería el presidente de la República, con semejantes escándalos, con semejantes casos de corrupción, lo de los hermanos Vibriesca también, ¿no? Ahí con Marta Sagún y con Fox, aquí ha habido casos también en Zacatecas, ¿no? Creo que sí nos toca, pero no hemos del todo podido espabilar para saber qué representa este conflicto que es la corrupción, ¿no? Este conflicto social. O sea, nos toca, pero creo que nos hemos convertido medio insensibles, porque decimos, todos roban, todos hacen esto, todos hacen lo otro, ¿no? O cómplices. ¿De verdad somos sensibles los mexicanos ante la corrupción o ya la dejamos? Yo creo que obviamente no es nada más la corrupción propia de los funcionarios públicos, sino pues la sociedad también participa, porque las empresas, porque el particular que quiere ganar una licitación, hacer un negocio, tener alguna ventaja, pues obviamente se colude, y para que haya corrupción uno tiene que dar y otro tiene que recibir. Entonces también en México tenemos esa mentalidad que para hacer un trámite tenemos que dar una mochada, que la sociedad misma entiende eso como algo natural y qué grave, ¿verdad? Porque yo no pago la multa de tránsito, aquí le doy algo a la gente, y en fin, entonces aquí es un problema de todos, yo creo que es de todos. No ofrezcamos. Yo no creo eso. No es un asunto de cultura, es un problema de arquitectura institucional. Voy a argumentar. No es un problema de individuos corruptos y ir a tratar de cazar individuos corruptos, o un asunto en donde hay una especie de nata cultural de corrupción. No es tal cosa. Lo que nosotros debemos suponer es que todo mundo tiene la posibilidad de corromperse. El problema es si hay las estructuras institucionales que lo permiten. Esto es, ¿hacia dónde va? Hacia los procesos que generan oportunidad para la corrupción. Si hay procesos que hacen posible la corrupción, esta va a ocurrir, estando en este país o en cualquier otro, ¿no? El asunto, pues, no es un asunto de cultura general, sino que no existen los mecanismos en las instituciones que eviten la oportunidad, desde lo de tránsito, digamos, hasta Hacienda, ¿no? Desde la elusión hasta la evasión, en todos los niveles y todas las escalas. O sea, son medidas de inteligencia institucional las que evitan la corrupción. Claro. Yo lo que decía que la gente lo ve como algo normal, ¿verdad? Para hacer cualquier cosa, pues dale justo porque etcétera, está esta fractura como institucional, ¿no? Justo porque existe esta fractura institucional. Claro. Nuestras instituciones, y ahorita ya también lo platicábamos, son muchas, son varias. Hay una Secretaría de la Función Pública, hay Auditoría Superior de la Federación, hay auditorías. Pero estamos en los desarticuladas, estamos desarticuladas. Están desarticuladas. Está una Secretaría de la Función Pública que ahora tiene un secretario. Tiene un nuevo secretario. Un nuevo secretario que es Virgilio Andrade, recientemente nombrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que también parece una especie de burla, pero de muy mal gusto, una simulación terrible. Justo tratando de contraponer estos dos puntos, que al final no creo que estén del todo contrapuestos, porque si bien sí hay una cultura que se ha mantenido de la corrupción, hay justo también unas fallas estructurales e institucionales que no han combatido, que no han podido contener la corrupción, no solo en el nivel pequeño de la mordida, de demás, ¿no? Pero que eso es algo preocupante, pero lo preocupantísimo también es el recurso público que se está destinando a otros lugares, el recurso público o a partir del poder que podría tener un funcionario público, también destinar obra pública a ciertos contratistas, a ciertos empresarios, ¿no? Esa es la corrupción, creo que más lastima y que más tendría que combatirse. Lo platicábamos fuera del aire también.
En Estados Unidos no hace falta, como aquí nos han dicho reiteradamente en los medios de comunicación, que haya una denuncia previa para poder investigar algo. Si aparece en un medio de comunicación, en Estados Unidos cuando menos y en otros países, es motivo suficiente de oficio para investigarlo. ¿Por qué? Porque el medio es serio, porque tiene elementos a seguir, a investigar. Pero aquí no pasa. Están este tipo de fallas, este tipo de fracturas inducidas, ¿no? Y ahorita es justo esto, y ¿no? trampas legales también, ¿verdad? Pues porque ahorita yo comentaba, estamos desarticulados. Hay Secretaría de la Función Pública, la Auditoría, estamos nosotros y otras instituciones con el mismo objetivo, pero luego cada quien nos regimos por diferentes leyes y hay términos muy amplios, hay un desfasamiento en las etapas procesales, de tal manera que cuando se percibe un asunto de corrupción, pues ustedes ven que nadie está en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos son muy largos y mientras pasa ese tiempo, el presunto responsable ya tiene otro cargo y tiene fuero, etcétera. Entonces, aquí necesitamos armonizarnos. Tenemos que armonizarnos en lo legislativo. Obviamente, en mi tema, la transparencia y la rendición de cuentas, pues son armas muy eficaces para batir la corrupción. O sea, partimos de que el derecho constitucional consagrado en el artículo 6 es el derecho a estar informado. Y en la medida que estás informado, tú puedes verificar lo que hace el gobernante, cómo ejerce los recursos públicos, y la transparencia implica claridad en todo lo que expone, en todo lo que contesta a las solicitudes de información. Entonces la transparencia y la rendición de cuentas son las políticas públicas muy eficaces, pero no con ellas solamente se va a solucionar el problema. Tenemos que involucrar a los otros entes, sobre todo los que tenemos que ver con esto, las dependencias a que me he referido. Mira, los órganos de control no han servido absolutamente para nada. Todos los escándalos que han salido, desde los que mencionabas de Briviesca hasta los actuales de la Casa Blanca y los que están en medio, han sido por filtraciones Así es. a la prensa, y ninguno ha sido por efecto de la investigación de un órgano de control. Ninguno. De tal manera que tenemos que revisar esta arquitectura de estos órganos de control y las leyes, porque Peña Nieto pone a Virgilio en la Secretaría de la Función Pública, pero no hace ninguna propuesta de modificación de la ley, ninguna propuesta de modificación, incluso ya de la ley de desaparecida. responsabilidades, ¿no? En donde la ley de responsabilidades protege al Ejecutivo para ser sancionado. Esto es, como el Ejecutivo directamente no asigna obra, entonces él jamás va a ser sancionado por conflicto de interés. Entonces, desde la propia ley hay una protección a la corrupción del Ejecutivo. De tal manera que necesitamos revisar los términos de la ley. Ya hay propuestas. Desde las mesas de octubre del 2014 a la fecha, de las mesas en el Senado, en las que participó todos estos órganos especializados en el análisis de la corrupción, la Red por la Transparencia, por la Rendición de Cuentas, Fundar, etcétera, todos estos organismos de la sociedad civil, ONGs. de las ONGs, y que han generado propuestas muy importantes. El propio PAN hizo una propuesta que no es nada despreciable. La propuesta que hace unos meses no la vamos a despreciar, ¿no? Tiene puntos importantes que tomó de estas organizaciones de la sociedad civil, pero ahorita no están haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el gobierno federal, junto con el PRI, se están amurallando en este momento, están amurallándose, ¿verdad? Y lo cual significa que si se están amurallando es porque están pensando en que van por más corrupción. Así es. Por los tiempos venideros. Y es cosa de que empecemos a comentar, y ahorita la licenciada tendrá mucha información al respecto, sobre el último embate
a la ley de transparencia que está ahorita en el Senado. O sea, Así es. desgraciadamente, el día 7 de este mes debió de haberse aprobado la Ley General de Transparencia, la de datos personales y la de archivos. ¿Qué sucede? Que Los Pinos, a través de la Consejería Jurídica, manda otras propuestas diferentes. ¿Cuáles son? Pues, en primer lugar, quitar las sanciones. O sea, quitar los dientes, ¿verdad? Quitar las sanciones, ampliar el catálogo de información reservada, eliminar la prueba de daño y responsabilizar a los órganos garantes de alguna información delicada que ordene los sujetos obligados a proporcionar. Entonces vamos en regresión. Sí. Ahorita está ese planteamiento. Acabo de leer que el PAN y el PRD se han aliado junto con las ONGs que comenta aquí Marco y dicen cómo es posible que no se acate los términos de la reforma constitucional. Entonces, yo considero, desde mi punto de vista, que, bueno, desgraciadamente los legisladores pues hacen caso a sus partidos, pero nosotros en cada estado tenemos que platicar con nuestros senadores, con nuestros diputados y decirles qué pasa con esto. O sea, no podemos echar marcha atrás si vamos fortaleciendo estos temas, pero estas propuestas nos van a dar al traste. Exactamente. Voy a comentar 3 artículos de modificación que son los que están generando mucho más ruido. El primer asunto es que se elimina el propio principio de máxima publicidad. O sea, el alma de la ley de transparencia, que es el principio ilustrado que viene desde Kant, del principio de máxima publicidad, que es el que se incorpora para darle sentido a este tipo de leyes, queda eliminado en la ley con el artículo 24 y el 108. ¿Va? Claro. Queda eliminado la obligación para que las dependencias del gobierno documenten todos sus actos que deriven del ejercicio de sus facultades. Y la reserva de la información que dice Muy la discrecional, licenciada, que muy hay una discrecional. discrecionalidad. Basta que Como alguien ellos quieran. lo decrete como reservado, importante para ¿Y ya? reservar, y se reserva. Ajá. Y un asunto muy importante. Después de la reforma energética, hay todo un plan de apropiación de los recursos del Estado, que son de la nación, que son de grandes dimensiones. No estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de billones de pesos, que es no incorporar en la ley de transparencia los documentos sobre extracción y explotación del petróleo. Esto es, todo el manejo de los energéticos está fuera de la ley de transparencia, está oculto, opaco y dentro de una mochila negra. Manejándolo como seguridad económica. Como Entonces seguridad dicen, económica. no, es restringida la información que tenga que ver con seguridad nacional, Qué con candado seguridad más. pública y seguridad económica, y ahí es donde entra ese tema. Vaya muralla que están poniendo, como comentas, ¿no? Están amurallándose. Se están amurallando para Sí. apropiarse con mayor libertad y sin restricciones, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo funciona el tema ahora en este amurallamiento legal. También va a haber un amurallamiento informativo. Vamos a ver cómo van a ir yendo hacia allá. Y lo que significa es que la apropiación que van a hacer, que están haciendo de los recursos estratégicos del país, de la nación, va a ser brutal, mucho más de lo que se está haciendo. No es gratuito, que es como un signo de lo que está ocurriendo, que al señor Virgilio que ponen en la Secretaría de la Función Pública tiene años de asesor de Champs. El papá, ¿no? Es el abogado De Romero de No, Champs. él personalmente De Romero le de construye, es de los que le construyen los discursos. Es asesor de discursos Y él va a de Romero de combatir. Champs. Sí. ¿Ah? Sí. Esto es el perfil de la persona que ponen ahí. Es Es un- absolutamente tachable. Es un signo, exacto, como lo Es un como lo signo mencionas. ahí muy claro de qué estamos hablando en el país. Esto es justo de la Ley General de Transparencia, que digamos Sí. todavía no se aprueba, está Todavía ahí no se aprueba, detenida. todos los estados estamos pendientes de la aprobación de las leyes generales, porque obviamente pues van a dar las Emanan pautas para que nosotros también legislemos en los estados, y sucede que ahorita aparece esta controversia en el fin de semana, que de pronto se sacan de la manga todas esas observaciones
que pues yo sobre todo confío en ustedes, los medios, en las ONGs, la gente que ha estado incluso, el mismo CIDE ha participado hasta en la redacción, los invitaron, formaron un comité especial, el doctor Merino, y entonces yo creo que la sociedad civil, los medios de comunicación, nosotros tenemos que defender ya los logros que tenemos, o sea, el que nosotros tengamos sanciones ha hecho que nos hagan más caso. Si no, pues de nada sirve. Pero justo también eso es lo que tocaba hace un poco. A la sociedad civil, a ciertas organizaciones le importa y le importa mucho. Sí. Pero al grueso de la población le importa esto si ya está como en esta apatía, en este marasmo de decir todos hacen y deshacen como quieren. De verdad les importa, hay una insensibilidad ante actos de corrupción, ante esto de que pues, nos vamos a reservar la información de los pozos petroleros, de la explotación del gas. Vaya, ese tipo de cosas no deberían de estar pasando en México, en ninguna parte del país. Yo no diría que es insensibilidad, yo creo que es impotencia. Esto es, hay un estado de impotencia porque la población está fragmentada, tiene pocos canales de expresión organizada e integrada. Si los órganos de revisión están fragmentados, desarticulados, ¿no? Que son órganos descentralizados del propio Estado, imaginémonos también el caso de la población. Y ese estado de desarticulación ante un estado de visión de impunidad tan enorme, a nivel federal, de 2.500 promociones de sanción en la última cuenta pública, solo 4 tuvieron repercusión. De 2.500, 4. Veamos la proporción de eso, ¿qué significa? Entonces hay un estado de impotencia, de decir, bueno, pues todo esto está pasando, estoy desarticulado, entonces pues me refugio en lo inmediato que tengo y trato de llevar lo mejor posible. Entonces, y no me meto mucho problema. Yo también diría que es que la ciudadanía padece desafección política, porque, los ciudadanos se muestran hasta cierto punto indiferentes ante ese tema tan grave, pero también ellos ven que la alternancia en el poder no ha solucionado nada, que llega un partido y es corrupto, llega otro es corrupto, entonces los ciudadanos padecen desafección política y yo creo que vamos a tener desgraciadamente alto abstencionismo en donde se puedan celebrar elecciones, pero obviamente que la persona nada más se refugia en su proyecto personal, ¿ya? Y eso es muy grave porque los ciudadanos organizados pues son los que pueden hacer cambiar a los gobernantes, pero los ciudadanos están desencantados completamente y eso los desmotiva, ¿verdad? Más bien Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa. Ahorita sale el nuevo Código de Hacienda en Zacatecas, donde la copia va a costar 15 pesos. Imagínense, ¿se va a motivar el acceso a la información? Es decir, te va a costar tantos miles de pesos de información que quieres, nosotros ya estamos haciendo una protesta, porque ahí también vamos para atrás. Y entonces tenemos cada copia 15 pesos. ¿De qué será esa copia? ¿En qué soporte? ¿Qué tipo de papel? La cosa es inhibir claro, el derecho a la información. Ese es justo, o sea, los que están organizados es el crimen está organizadísimo. Ellos sí, muy ¿no? bien organizados. El crimen, sí. la cúpula, la casta política está organizadísima y está murallándose. Y el crimen partidario, claro. Entonces hay un escenario muy poco esperanzador, pues, o sea, sí. Esta ley ya está teniendo estos candados, esta ley general de la transparencia, está teniendo estos candados que van a ser muy... Avanzamos y no retrocedemos, Pero es una serpiente de escaleras horrible. Sí. ¿Qué conducta va habiendo de estos partidos acercándose a la elección del 2015, en estas intermedias que vienen? Vamos a ver qué conducta asumen, porque el PAN tendrá que responder ante su propia propuesta. ¿Va? En la propuesta del PAN se está proponiendo el Tribunal Federal de Cuentas. ¿Va? ¿No? Y en el Tribunal de Cuentas, en donde le quita a
le retiran facultad de sanción a las contralorías que dependen de presidencias municipales, de gobernadores o del propio presidente, y se las dan esas facultades a los jueces en materia penal, en materia administrativa. Y aparte de que convierten este Tribunal Federal de Justicia Fiscal en Tribunal Federal de Cuentas. Esa propuesta del Tribunal de Cuentas, que también entró a Zacatecas y que también está ahí en la congeladora y que no ha podido pasar, y que ahora los que lo propusieron de inicio, en este caso fue el partido en el gobierno en Zacatecas, el PRI, son los que ahora no ven necesidad de echarlo hacia adelante. ¿Ah? El Tribunal de Cuentas tiene la ventaja de que impone sanciones severas y resarcir el daño. O sea, no basta con que te pases unos añitos en la cárcel o que, como sucede con las contralorías, ¿verdad? Que simplemente te inhabilito por 5 años, sí, pero ya estoy bien rico. A mí ya ni me interesa trabajar ni nada, yo tengo mi futuro resuelto económicamente. Entonces el Tribunal de Cuentas dice sanciones más severas y resarce el daño, regresa lo que te llevaste. O sea que finalmente esa es la reparación adecuada para el patrimonio, para el recurso público que se llevaron, además de la sanción corporal. Entonces, el tribunal, estamos siempre pensando que si nos funciona esto, que si nos funciona aquello. Yo les voy a comentar que nosotros tenemos facultades, antes de que tuviéramos las multas, la única sanción era darle vista a las contralorías internas. Del 66 vistas, nada más 6 hubo resultados. ¿Qué resultado? Un apercibimiento. O sea, ¿eso va a inhibir la corrupción? No, una regañadita en privado. Y eso fue el único resultado. Entonces nosotros hemos defendido que deben de subsistir las multas y tal vez sanciones más severas. Porque no hay otra manera de obligar a las personas a que acaten, si no es con la pena, desgraciadamente, con la sanción. Hay un documento de la OCDE que toma de alguna manera también de sociedad civil europea el concepto que le han venido a llamar las revoluciones anticorrupción, en donde uno de los ejes de acción es que de una sociedad civil empoderada y tener medidas para empoderar a esta sociedad civil, que esta sociedad civil empoderada tenga acceso a información pública, y esta unión de estos dos componentes genera un efecto muy importante contra la corrupción. En la propuesta que hay ya construida y que está ahí depositada en el Senado, hay medidas legislativas para este tipo de esquemas, lo que se le llama el Comité Ciudadano para la Ética Pública, porque formulan denuncias, son observatorios ciudadanos, pero también propone política pública, ¿no? Entonces, hay algunos avances ahí en términos legislativos, pero que está ahí estancada. La otra es que le dan autonomía a los órganos de control interno y externo. ¿Ah? Muy necesaria. Autonomía constitucional. Sí, autonomía verdadera, financiera y de gestión. ¿Ah? Y el tema de las fiscalías, de la fiscalía especializada, que es nombrado este fiscal ya no directamente por el Ejecutivo, ¿ah? Sino se independiza del Ejecutivo y es nombrado por el Senado con 2/3 partes. De tal manera que ya el Ejecutivo ahí no tendría nada que ver en el nombramiento del fiscal o de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, ¿verdad? Y en un órgano reconocido con autonomía y con una sociedad civil empoderada con acceso a la información, pues tendríamos un andamiaje de otra naturaleza. Pero justamente es lo que ahorita con estas medidas el Ejecutivo Federal y el PRI están deteniendo. ¿Ah? Entonces está muy clara la opción de ellos de que van a detener y amurallar al Estado para que no sea susceptible de controles anticorrupción, ¿no? Se están protegiendo contra los controles de corrupción. Entonces tenemos que investigar en estos días cómo va a actuar la fracción del PAN, qué ha pasado con la del PRD, que tienen la presidencia tanto de una cámara como de otra y no han declarado de manera expresa un posicionamiento sobre esta ley.
¿verdad? Y sobre lo de la ley de transparencia, tenemos que ver qué conducta van a tener para aprobar o no esta normatividad, que la pueden aprobar rápido. Ajá. Alejandro Encinas y Laura Rojas han estado muy empeñosos en el tema y obviamente trabajando con mucha gente del CIDE y del de Senado, las ONGs. que es del PRD, no. Sí, bueno. Encinas, pero ya no es el PRD. Ya se salió. Bueno, ya. él está muy a favor de la propuesta original, sí, han de la trabajado original, muy bien, exactamente, la original. regresar. Entonces ahora va a ser, como dice Marco, muy interesante la confrontación que se pueda Pues, dar, van a ser- porque de fondo hay todo esto que mencionamos. Las negociaciones, pero... Esta ley de transparencia que están destruyendo, justamente es a partir de eso, es que todo el sistema anticorrupción hace agua, se hunde. O sea, con esa medida de cambiar estos 3 artículos de la ley de transparencia, hunden toda la posibilidad de un sistema anticorrupción. Ese es muy buen comentario, muy buen apunte, y sin embargo lo vamos a tener como, a pesar de que lo aprueben así, spots por todos lados de una nueva ley general de transparencia y los mexicanos son libres de preguntarle a sus funcionarios públicos tal o cual cosa. Pero ese es el punto de fondo, ¿no? Que van a hacer agua el sistema nacional anticorrupción. ¿Y cómo se resisten a informar lo que ganan? Todavía Eso es estamos en justo esa discusión. Para ir al cierre, ahorita está pues en boga esto de las declaraciones patrimoniales de intereses y la fiscal, las tributarias. Casi como para ir concluyendo, ya daban conclusiones de... De los 8 puntos que puso Taylor. Bueno, algo también hay de eso. De sus metas. Pero ¿cómo ven estas declaraciones patrimoniales de intereses tributarias? ¿Pueden servir para el combate contra la corrupción o es también complicado pues asirse solo de este tipo de herramientas? Yo te decía hace rato fuera del aire que cuando son candidatos, y yo he ido a las presidencias municipales y les he dicho a los presidentes, cuando eran candidatos eran muy transparentes, querían saber, querían que la gente supiera cómo se llamaban su esposa, sus hijos, el perro, a qué equipo le iban, etcétera. Ellos querían transparentar todo. ¿Qué pasa cuando asumen el puesto? Totalmente opacos. Entonces, aquí sucede también algo que conocemos muy bien. La corrupción tiene formas muy sofisticadas y entonces se pueden hacer declaraciones, pero ocultando cosas, con prestanombres, etcétera. Hay muchas argucias, hay muchas maneras de evadir. Entonces, formalmente, en mi concepto, cumplirán los requisitos. ¿Para qué? Pues para ser candidatos y que voten por ellos, cumplirán esos requisitos de hacer su declaración de intereses, la patrimonial y justificar estar al pago en sus impuestos, al corriente. Yo creo que no sirve absolutamente de nada por una razón. Y es una declaración como oficial de fundar de uno de los organismos, cuando critica justamente esto. Dice, ¿de qué sirve una declaración de conflicto de intereses o de este otro tipo si no hay autoridad que verifique que lo que se declara es cierto? En primera. En segunda, que lo siga, ¿no? Porque que lo... Y luego que lo sancione. Exactamente, entonces, que lo siga. No hay autoridad, y no hay autoridad que verifique que eso sea cierto. Entonces, que yo puedo declarar lo que sea, ¿no? Y yo ya hice mi declaración, y miren. Pero si no hay una autoridad cierta, que nos dé confianza y certeza de que esté verificando, a ver, vamos a verificar, ¿ah? Que esto sea cierto, no sirve de nada una declaración así, cae en el aire, es vacía. ¿Ah? Y luego, además, no tiene dientes, o sea, no tiene facultades para sancionar, y todo el proceso cuando quieren poner una sanción termina en impunidad. De tal manera que si no hay una reestructuración completa de todo este sistema, por eso digamos que generó interés cuando no plantearon un componente aquí y otro aislado, sino plantearon la propuesta, fue todo un sistema anticorrupción para que de manera simultánea se resolvieran los diferentes problemas, entonces generó interés, ¿no? Sí, sí. Pero de otra Elementos manera, aislados, mediditas pues, aisladas no sirven absolutamente de nada. Bien, tenemos un minuto y medio para concluir. Sí. La CEAIP, ya hemos platicado en otras ocasiones, licenciada, la CEAIP necesita mucho más presupuesto. Es igualmente esta fractura institucional de la que hablaba Marco, está inducida, pues, o sea, hay que ir Fíjate que precisamente el presupuesto nos es necesario para
atender nuestro gran faltante, como es capacitar, adiestrar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho. Entonces, yo invito al público en general, a ustedes, a que sean nuestros aliados, a que impulsemos, a que ejerzamos el derecho y a que nos ayuden ahora en este trance a criticar, ¿verdad?, esas enmiendas que se propusieron por parte del Ejecutivo Federal, que nos viene a retroceder todo lo que se ha avanzado, lo poco que se ha avanzado en este tema. Bien, Marco, tus conclusiones en esta vigilancia del patrimonio de la clase política y de la clase, bueno, más bien del patrimonio público que se apropia la clase política, ¿no? Las cúpulas. Pues creo que estas semanas, digamos 6 semanas que vienen van a ser clave para el tema, ¿no?, de qué es lo que va a ocurrir ahora, y hay que observar inmediatamente en el Senado. Pero de manera general, creo que si está claro que el gobierno federal y sus gobiernos estatales y el PRI en particular apoyando estas medidas de manera incondicional están generando este amurallado, tendremos que ver qué fuerzas se ponen del otro lado, ¿verdad?, para romper las murallas. Pues una luz contra la corrupción, y qué convergencias sociales y políticas se pueden construir para romper esas murallas e instalar dentro de ellas un sistema transparente, y en vez de murallas haya cristales, ¿verdad?, un montón de cristalerías, que todo esté transparente y podamos ver por dentro esta ciudad y este país que ahorita mismo es un pantano fétido de corrupción. Bien, pues con esas afortunadas metáforas de Marco nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Raquel. Gracias. Marco, gracias. Y gracias, por supuesto, también a ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Sinergia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.